Y Dios quiere hablar. Amén. Amén. Hoy Dios tiene un mensaje para ti, ¿lo crees? Amén. Pon tu mano derecha en tu corazón, cierra los ojos y di: Señor, prepara mi corazón, abre mis ojos espirituales, limpia mis oídos, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Te adoramos en esta noche, Rey. Espíritu Santo de Dios, amigo. Espíritu Santo de Dios, Paracleto divino. Vamos, muévete en esta noche, Espíritu Santo. Muévete con total libertad. Muévete como al principio sobre las aguas. Muévete como el Pentecostés. Hoy declaramos nuestra dependencia de ti. Hoy declaramos nuestra necesidad por ti. Que así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así brama por ti, Dios mío. No permitas que me vaya de este lugar como vine. Transfórmame por medio de la renovación de tu Santo Espíritu, y que la palabra que voy a escuchar, que va a llegar a mi corazón, que van a oír mis oídos, que van a ver mis ojos, esa palabra que no vuelva vacía, Padre, para dejar en este lugar a partir de hoy mi vida antigua y ser una nueva persona renovada y transformada por el poder y por el fuego del Santo Espíritu de Dios. Clamamos a la sangre del Cordero Eterno, esa sangre preciosa, esa sangre que fue capaz de limpiar nuestro pecado, esa sangre que tiene poder para que sea sobre todo y cada uno de nosotros. Límpianos, purifícanos, Señor. Recibe en este momento la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres el deseado de las naciones. Tú eres el soberano de las naciones. Y tú eres mi Salvador. Gracias, Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús, bríndale un fuerte aplauso a tu Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Una vez más bendecimos al ministerio de alabanza, que se siga tocando sus vidas y sus corazones. Amén. Amén. Buenas noches, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Quisiera pedir que me acompañaran en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Amén. Pablo, haciendo alusión a los soldados, es casi imposible no pensar cómo eran las guerras o cómo nos habla la palabra de Dios de cómo eran las guerras. Y podemos irnos al capítulo de Josué, al libro de Josué, capítulo 10, cuando en medio de una batalla viene Josué, levanta su mirada y hace una exclamación, una oración a Dios diciendo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y dice la palabra de Dios que el sol y la luna
se detuvo. Hasta que hubieron terminado la batalla y hubieron ganado. También está en Éxodo capítulo 17, cuando en medio de una batalla, dice la palabra de Dios que mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía en el combate. Pero a causa del cansancio, cuando bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder. Entonces vino Aarón y Hur, se sostenían las manos. Podemos ver a Gedeón, el gran conquistador, cómo fue a batallas y Dios le dio la victoria. Por eso fue de los llamados el conquistador, alguien que tuvo miedo, pero en algún momento de la vida Dios le dio valentía y caminó. Podemos ver a David, como ese niño enfrentó a un gigante y después cómo iba a batallas, a combates. Y no solamente él, tenía un grupo élite especial llamado los valientes de David, considerados unos tanques de guerra en la batalla. Y podemos seguir nombrando muchas otras más batallas, o muchos otros lugares en los cuales Dios le daba la victoria al pueblo de Israel. Cuando cayeron los muros de Jericó, cuando el mar rojo se abrió en dos y pasó el pueblo en seco, y el ejército del faraón fue sepultado bajo las aguas. Y gloria a Dios. Pero hoy el Señor nos está diciendo que a ti y a mí nos tiene en una batalla frecuente. Batalla que el Señor nos ayuda a ganar. Pero la mayor ventaja o el mayor premio que podemos tener en medio de nuestra batalla es confiar en el Señor. Confiar que quien está con nosotros es mayor que quien está en el mundo. Ahora bien, hay algo de lo que muy poco se habla. Que en una batalla o en una guerra no solamente hay victorias, hay heridos. Y ese es el título de la prédica del día de hoy: las bajas de la guerra. Porque estamos acostumbrados, y nos ha costado mucho, que siempre vemos todas las batallas y las victorias que Dios nos ha dado, que Dios da al pueblo de Israel, que en cada capítulo de la Biblia Dios demuestra cómo estuvo con su pueblo, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere prosperar. Y gloria a Dios, porque es así. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar. Pero no queremos hablar de las bajas en la guerra, donde a veces nos encontramos con una pared tan grande, con un pero tan grande, con una muralla tan inmensa en la cual muchas veces tú y yo nos hemos estrellado. Y son las bajas. Porque es inevitable que en una guerra van a haber bajas. Es inevitable que en una guerra vayan a haber heridos. Es inevitable que aunque tengas la victoria, en el transcurso de esa batalla van a haber cicatrices. Y a veces no queremos hablar de ellas. A veces queremos taparnos. Creo que lo decía el hermano Kevin el jueves pasado. También en la guerra intentamos ocultar nuestras heridas. No, porque es que me va a dar pena. Que van a decir los demás soldados que yo me dejé ir en el campo de batalla. Si yo no respondo mi herida, implico que puedo seguir peleando. Pero ese acto de responsabilidad, de querer ocultar lo que nos ha pasado en el campo de batalla, hace que muchas veces perdamos miembros de nuestro cuerpo, porque los miembros terminan siendo amputados. Entonces, cuando hay una baja, muchos de esos soldados son curados y vuelven al campo de batalla y vuelven a la guerra. Pero hay un porcentaje que no llega. Hay un porcentaje que se declara no apto para poder seguir en la batalla y no vuelve a la iglesia. En la viña del Rey, en la iglesia de Cristo, nos pasa muchas veces. ¿Cuántos hermanos lo hemos tenido? ¿Cuántos no han creído en Dios? ¿Cuántos Dios no ha hecho un milagro? ¿A cuántos Dios no le ha restaurado un lugar? Y aún así, en plena batalla, no vuelven más. Son considerados una baja y pierden la gracia y el llamado de Dios.
en ese lugar donde Dios le dio la batalla a Moisés, Moisés dijo, este lugar se llamará Jehová Nissi, Jehová es mi estandarte. Un lugar donde hubo heridos, donde muchos cayeron, y aún así el Señor es mi estandarte. ¿Cuántas veces no has sido herido? ¿Cuántas veces no has sido golpeado? ¿Cuántas veces no has sido cicatrizado? Porque déjame decirte que cuando tú vas a combate y terminas siendo herido, tú vas a sanar. Sí, tú sanas. Pero aún así, las cicatrices quedan. Cicatrices que te acompañan por el resto de la vida. Y las cicatrices que te quedan, tú las puedes mirar como el día que Dios te sanó, el día que Dios te libró de la muerte. O la puedes tapar, que se llene de materia, que se ponga putrefacta, que pierdas el dedo, que pierdas el pie. Y entonces decimos, Dios me dejó solo. Yo estaba leyendo cómo hacía el ejército romano, porque esto se lo dijo fue Pablo, acostumbrado a estar con los romanos. ¿Cómo hacían ellos en el campo de batalla? Ellos tenían algo especial. Ellos, la mejor clínica, visto en el lenguaje de hoy en día, era la que tenía el ejército romano en el campo de batalla. Ni siquiera la prole, ni siquiera los de allá, ni siquiera los de estrato, tenían una clínica tan preparada como estaban en el campo de batalla. Creo que hay un promedio de que de cada uno que ingresaba, solamente fallecía el 10%, un poquito menos. El resto se salvaba, porque eran médicos preparados y capacitados para curar a los caídos en batalla. Suena una iglesia de Cristo. Suena que tenemos que estar preparados para hacer esos rescatistas, como lo que está pasando hoy en día, que hemos orado, porque Dios toma el control y sigue teniendo el control, corriendo a rescatar, a salvar, y la prioridad número uno es salvar vidas. La prioridad número uno es salvar, que esa alma no se pierda. Pero en un momento de la iglesia de Jesucristo, a veces dejamos los cuerpos de nuestros propios compañeros en el campo de batalla y que se salen solos y terminan siendo una baja más en la estadística del cuerpo de Jesucristo, porque no fueron sanados. Amén. Entonces nosotros como soldados de Cristo no estamos propensos a eso, estamos propensos a que en algún momento de la vida vamos a sufrir bajas, porque en algún momento de nuestra vida vamos a sentir que ya no tenemos ganas de orar, vamos a sentirnos desanimados, vamos a decir, yo no voy más a la viña del Rey, ya me cansé, o yo no quiero ir más a la iglesia, y dejamos esa enfermedad allí, y dejamos esa vía de combate allí, y creemos que tenemos la razón y que nadie nos entiende porque que no sabe lo que estamos pasando. Pues no, el Señor nunca ha dicho que el sufrimiento va a estar fuera de nosotros. No hay un texto de la Biblia, no hay un pasaje de la Biblia en que Dios te diga, no vas a sufrir. No hay un momento que Dios te diga, no, tranquilo, no va a pasar nada, todo va a ser sobre pétalos de rosa. No lo hay. Justamente para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas ver a tu Dios obrar, tiene que haber una crisis. Cuando quisieron ver al Dios de la sanidad, tuvo que haber un milagro. Cuando quisieron ver que el Señor obrara a favor del pueblo, tenía que estar el carro del faraón ahí, respirándole en la oreja, para que pudieran ver cómo se abrió el barro. Si no, no lo hubiesen visto.
Para que Gedeón pudiera ver que Dios le daba fuerza, le daba valentía en medio de tanta adversidad, primero tuvo que pasar por miedo. Para que tú puedas hablar de tus cicatrices, tienes que estar en el campo de batalla. Y te guste o no, estamos en el campo de batalla. Y tenemos un enemigo que no es nuestro amigo, que se encarga de que tú y yo caigamos, de que tú y yo desertemos del Señor, de que tú y yo seamos enemigos de Dios. Hoy meditaba en una frase que dice algo así, voy a parafrasearlo, que creo que a los borrachos algo así los cuida el enemigo, o bueno, ni siquiera que es su nombre. Es una gran mentira. Él no cuida a nadie. Dice la palabra de Dios que Él vino con un fin único y exclusivo, que fue robar, matar y destruir. Él no es amigo de la humanidad. No es amigo del mundo. Bueno, no del ser humano. Y entonces en ese campo de batalla viene un hombre y le escribe a un joven que había sido cristiano y eso era, por decirlo bien, la crema del cristianismo, tercera generación de predicadores. Su abuela había sido servidora del Señor, su mamá también, y él también. Y no conforme con eso, Dios le había dado dones a través de la imposición de manos de Pablo. Y le dijo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo decía: Señor, gracias por tu palabra. Porque entonces empecé a meditar y decía: claro, Pablo no le escribía a alguien diciendo: no, si algún día te sientes perseguido, sufre penalidades. Si algún día te sientes desanimado, no. Pablo estaba escribiéndole por una necesidad que él había oído y que estaba viendo que Timoteo estaba temblando, estaba flaqueando, a lo mejor estaba dudando, o a lo mejor empezaron las pruebas y entonces empezó a decir como que ser cristiano no es lo mío, porque él pensó: bueno, soy tercera generación de predicadores y Dios me va a cuidar, no me va a pasar nada. Pablo dijo: no, puedes tener la generación que sea, pero tienes que pasar por el sufrimiento de Cristo. Tienes que sufrir penalidades. Y si vamos al texto del griego, como se traduce originalmente, dice así: sufre el mal juntamente como excelente soldado ungido de Jesús. Le repito: sufre el mal juntamente como excelente soldado ungido de Jesús. A ninguna parte está diciendo: no te va a pasar nada. No nos está diciendo que nos vamos a saltar la parte de las penalidades. Está diciendo que tenemos que pasar por esas penalidades, pero no como cualquiera, como un excelente soldado. ¿Y cómo eran los soldados? Los soldados pasaron años entrenando. Años para poder ir a la guerra. Años para poder ser tomados en cuenta como soldados. No solamente eso, tenían que cumplir varios requisitos. Si no eran romanos, tenían que pasar también años para después optar por la ciudadanía romana y después decir poder ser soldado romano. Pero en esos campos de concentración donde te entrenaban tanto a un soldado romano, tanto que dicen los historiadores que cada soldado romano podría cubrir un radio de 5 metros aproximadamente a su alrededor. Un soldado romano podía pararse aquí y él podía solo defender 5 metros aproximadamente a su alrededor. Eran capacitados y entrenados para la batalla. Pero aún así, habían bajas. A veces creemos que porque dice la palabra de Dios: aquel que esté firme, mire que no caiga. Porque es verdad. En el campo de batalla vamos a sufrir heridas. En el campo de batalla vamos a sufrir lesiones. En el campo de batalla a veces vamos a querer morir. Y entonces esta palabra, sufre penalidades. Yo la saqué de 2 definiciones que me gustaron. Son las únicas 2 que vi. Y la primera de ellas dice: de soportar el tratamiento del mal junto con.
Señor está diciendo que tenemos que soportar, que tenemos que ser resistentes, que tenemos que aguantar. Y a veces no nos gusta. Queremos que todo sea gloria a Dios. Dios te va a bendecir. Vas a tener cambio. Vas a estudiar lo que tú quieras. Dios te va a prosperar. Pero hay un momento donde dice, sí, ahora tienes que sufrir, aguantar y resistir. Y resistir. Y ahí es donde decimos, no, es que eso no, yo quiero mejor la parte buena. Y entonces, Gálatas 2:20 dice más o menos que con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ahora dice, en otro texto, por tanto, de ahora en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Tiene las marcas del Señor Jesús en tu cuerpo, iglesia. Tiene esas marcas de combate. No nos dé pena. Vamos a caer en combate de vez en cuando. Porque eso pasa. Estamos en una guerra. No estamos en un día de feria. No estamos en un día de jardín, un día de playa, un día de río, un día de piscina. Estamos en un campo de batalla. Vas a sufrir lesiones, eso es normal. Lo que sí debe ser más normal es que el médico por excelencia debes de ir a él para que te cure y esas heridas sean sanadas y tú puedas seguir. Porque esto no se trata del que menos sufre, se trata del que más aguanta, del que más es curado, del que Dios más trata. Porque a través del sufrimiento de Cristo, a través del sufrimiento, fue que Cristo fue exaltado. Cristo dejó todo y vino a esta tierra a sufrir. Y dice la palabra de Dios que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si el Hijo de Dios tuvo que someter su cuerpo al sufrimiento a tal punto que tuvo que morir en la cruz, ¿por qué tú crees que es la excepción? Si justamente fue a través de ese sacrificio es que Dios lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Es ese mismo sufrimiento que tenemos que seguir como hijos de Dios para que el Señor pueda decir, ven, te estaba esperando. Porque son los mismos padecimientos de Cristo. Y a ti que a lo mejor nos vemos que son, Señor, pero ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Y dónde empezó todo esto? Y número 2, la segunda definición es sufrir adversidad en compañía de o con. Recordándole que estamos hablando de sufre penalidades. Y la segunda definición es sufrir adversidad en compañía de o con. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Habla sobre un hombre que mucho tiempo después iba a ser considerado uno de los hitos que marcaría prácticamente el Pentateuco, los 5 primeros libros que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Israel de Egipto, que Dios utilizó. Hebreos capítulo 11, versículo 24 y versículo 25. Y dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Quedémonos por este versículo. Escogiendo antes ser maltratado no solo con el pueblo de Dios. La definición dice: sufrir adversidad en compañía de con. Y como iglesia de Cristo, estamos llamados a que nuestra adversidad
No podemos enfrentarla solos. Tenemos que confiar en el Señor, pero también tenemos que estar con nuestros hermanos de la iglesia. Porque cuando uno caiga, el compañero que está al lado es quien lo va a levantar, es quien lo va a llevar al médico, es quien lo va a restaurar. Y gloria a Dios, porque así debe ser. Pero ¿cuántas veces en un campo de batalla, hablando de la iglesia, vemos a mi hermano que está al lado, que cae en el combate, y ahí lo dejamos? Ahí queda, que se cure solo. Y si no es así, el hermano que cae y cree que solo puede levantarse, esto no es de llanero solitario. Estar en el camino con Cristo, caminar, ser soldado de Jesucristo, no es ser el llanero solitario. Si algún día sientes que caes, debes tener la suficiente personalidad de decir: Señor, restaurame. O decirle a alguien: hermano, ore por mí porque creo que necesito oración. Y en estos días estaba meditando, Dios me confrontó mucho porque yo necesitaba hablar con alguien. Pero en un momento yo dije: Señor, yo decía: Señor, no quiero que sea nadie de mi entorno cercano, quiero que sea alguien de mi entorno lejano. Y en ese momento el Señor me reunió y me dijo: viste, lo importante es tener comunicación con tus hermanos. Hablando de mis hermanos de la iglesia donde yo antes vengo. Hoy están todos regados por el mundo, pero qué tan mal comunicándome soy. Y a veces siento que si soy un soldado puedo quedar solo en el campo de batalla, creyéndome que soy suficientemente para mantenerme. Y esto no es de llaneros solitarios. Esto es de un ejército, el ejército del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora bien, este sufrimiento, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Dios no creó el sufrimiento. Dios no lo creó para que tú pasaras por él. Si empezamos a analizar y vemos a ver quién es el culpable, quién es el responsable, y empezamos a meditar y a buscar en las palabras de Dios, en las hojas, y empezamos a ver hasta dónde llega el culpable. Es uno solo, y antes se llamaba Luzbel. Génesis capítulo 3 narra cuando él engañó a la mujer al hombre, y allí justamente empieza lo que hoy día tú y yo conocemos como la guerra espiritual. Allí empezó nuestra guerra, a causa de la desobediencia. Allí entró el sufrimiento, allí entró todo el dolor, allí entró el combate. Ahí definitivamente se dijo que Satanás iba a ser nuestro enemigo y que teníamos que luchar, y que teníamos que resistir, y que teníamos que aguantar. Pero Dios, que es bueno, Él puede transformar todas esas experiencias dolorosas para el bien de aquellos que confían en Él. Cada desierto por el que tú pasas, cada cicatriz por la que tú caes, cada vez que tú vas a caer en un combate y levantarte, el Señor usa esa experiencia para que tú seas más fortalecido. Si dejas que Él guíe tus pasos, si dejas que Él te sane, si dejas que Él te restaure. Pero para que eso ocurra, lo primero que debes hacer es no ocultarle nada al Señor. Ser sincero, dejar que sea Dios quien te confronte. Entonces, estos sufrimientos, yo estaba leyendo y hay 5 causas principales por las cuales tú pasamos como iglesia. 5. El número 1, y es la más común, es la acción de otros a nuestro alrededor. Eso hace que seamos unos caídos en combate. Hay un joven que no tenía culpa de nada, que el papá confiaba en él porque era íntegro, y un día se levantó normal, hizo sus quehaceres normales, y cuando fue a visitar a sus hermanos, no pensaba que tiempo después iba a estar vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y no solamente eso,
aún estando ya vendido como esclavo, fue acusado injustamente y fue metido en una cárcel. Y no solamente eso, estando en esa cárcel le ayudó a alguien y ese alguien se olvidó de él. Fue José. Él tenía razones para estar cicatrizado. Él había caído en un combate. Él había sido uno de esa lista de aquellos que han caído. Durante 13 años, ¿qué pasó? Un día me levanté y fui esclavo. Y 13 años siendo esclavo y prisionero, donde él no había hecho nada. Solamente ser un joven ingenuo, contarse sueños. Nos ha pasado. ¿Sí? Tenemos personas que decimos, son mis amigos. Bueno, nos han traicionado. Digo por experiencia. Pasa. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Y yo tengo que decir, Señor, cuida mi corazón. Pero eso igual, indiferentemente de las cicatrices. Y eso tengo yo que llegar a la presencia y decir, Señor, hoy fui traicionado por estas personas. Personas que yo he puesto en su lugar de trabajo. Y después que están en el lugar de trabajo, están por encima de mí, me han traicionado. Pero sin embargo, son cosas que te ayudan para decir, Señor, gracias. Porque he puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y después de 13 años, un día común, ya siendo el segundo a cargo del imperio más grande de ese momento, aquellos que lo habían vendido se enteraron de él. Él tenía todo el derecho del mundo de haberse vengado, humanamente hablando. Pero esas cicatrices, ya el Señor las había sanado. Ya el Señor lo había restaurado. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que él se quejó. Dios había tratado con él. ¿Cómo trató? Dios con él. Porque fue alguien que, a pesar de que Dios bendijo y fue el administrador, es uno de los administradores por excelencia en la palabra de Dios. No hay un registro bíblico en que Dios nunca le haya hablado a través de los sueños. Pero que Dios haya presentado, yo soy el Dios de tu Padre. No hay un registro bíblico de eso. Pero Dios tuvo una comunión con él tan íntima, tan cercana. Y allí fue donde él aprendió a sanar y hasta perdonar a sus hermanos. Tú has perdonado a tus hermanos. Puedes ver a tus hermanos al frente y decir, hermano, no siento dolor por ti, no siento rencor. Porque a veces las tensiones de los hermanos son las que más duelen, y las que más marcan, y las que más quedan allí. ¿Cuántos hermanos se han enfrentado después que están tomando y se quieren hasta quitar la vida? Porque tú sabes cuando recuerdan que hace 20 años atrás pasó esto. Hoy Dios está diciendo, allí no tienes que sanar. Y no solamente hermanos biológicos, también nuestros hermanos en la fe. Porque a veces son esas las cicatrices que nos quedan. No es que un día el hermano Jorge me habló medio mal, entonces a partir de ese momento yo no lo voy a hablar más y Dios te bendiga y a distancia porque él es muy pedante. Empiezo a decir lo que se me ocurre. Ahí están las cicatrices. Y si no son sanadas, esa parte va a terminar siendo amputada. Entonces van a ser una lista más de los que están en baja. Porque no estás apto para seguir en el camino. Si tienes algo en contra de un hermano de biológico o de la iglesia, creo que hoy es el día que debas levantar el teléfono y decir, mi hermano, a pesar de todo, quiero decirte que yo te perdono. Y lo digo por experiencia, porque nosotros somos 3 hermanos. Somos 13. Y no solamente 13. Somos bastante diferentes porque somos una mezcla bastante complicada.
Y sin embargo, me ha tocado muchas veces perdonar. Y curiosamente con el mayor es con quien yo más peleo. Con el que yo más peleo, con el que yo más roce tengo. Pero gloria a Dios porque es al que yo más he perdonado. Es al que yo más he abrazado. A pesar de, y no lo digo porque no. Son un sitio. Yo no he hecho nada, solo eso fue el Señor cuando decidí entregarle esta carga al Señor, porque al principio no era así. No les voy a mentir, así no era. Pero Dios es capaz de hacerlo. Número 2. Las circunstancias naturales de la vida también dejan cicatrices. También te dejan en el campo de batalla. Una mujer que tenía todo. Parece que estaba aquí ese guacho. Y un día el esposo le dice, bueno, vámonos a Valledupar. Allá tengo una empresa, nos va a ir bien. Y ella se va con sus hijos, con sus nueras. Y estando allá, fallece el esposo y sus 2 hijos. Y queda sola. Fue tanto su amargura que dijo, ya no me llame más Noemí, bendecida. Ahora quiero que me digan Mara. Amarga, porque mi existencia en este momento, dice ella, es amarga. Y ahí se iba a quedar, hermanos. Ahí se iba a quedar como una más dadas de baja en el combate. ¿Fue su culpa? No. Las circunstancias la llevaron allá. Algunos teólogos pueden decir, no, lo que pasa es que se murió y Dios no le dijo que se muriera y como se fue para allá, por eso le pasó. Pero nos ha pasado. Se hemos ido a un lugar creyendo que es de la voluntad de Dios y empiezan a haber muertes, no solamente físicas, a morir cosas y decimos, Señor, ¿será que cometí el error de quedarme aquí? Cometí el error de venirme. Entonces empiezan a haber fallecimientos y muertes y decimos, no, es que yo, hasta aquí llego el Señor. ¿Cuántas veces le pedí al Señor que sanara? Y falleció. Y hay milagros que Dios puede hacerlo, pero a veces el Señor necesita que aprendas y saque lo mejor de ti allí. Amén. A manera de testimonio, en estos días escuché a un tío que yo sé que yo siendo cristiano llegaré cristiano. Y todavía yo no hablo por él, pero es un referente porque ya sirvió al Señor toda la vida. Y hace como 1 o 2 años cayó en una enfermedad y tenía unos cálculos suficientemente tan grandes que le había costado, creo que había sido varias cirugías porque no lo podían sacar con mucha facilidad. Y ya cuando por fin van a hacer la intervención principal, que es la que fue hace como 2 o 3 días, que hacen todos los estudios, hacen todo, y va a la camilla, y cuando ya van a empezar el procedimiento, no es mentira, pasan 2 días, y va a ver el médico y dice, no hay nada. Mi tío vive en Córdoba, mi esposa sabe que no, que fue así, mi mamá me contó el testimonio, y dije, hijo, no había nada. Los médicos no sabían qué hacer, se miraban a la calle, ¿qué pasó aquí? Los que cambiaron el paciente, no es el mismo. ¿Y dónde está lo que estaba? No está. Él quedó. Pero antes de que hiciera ese milagro, tuvo 2 años caminando por un desierto. Tuvo 2 años mostrando cicatrices. En la segunda intervención pensábamos que nos iba a tocar a despedirlo. Porque estuvo caminando en un límite muy, muy delgado. Y después al final, Señor, lo sanó. Amén. Pero en el caso de Noemí, gloria a Dios porque lo que le digo es no quedar solo, porque se levantó una mujer llamada Ruth y le dijo, no, a donde tú vayas voy a ir yo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo voy a estar. Y a causa de esa mujer temerosa, a causa de esa mujer que decidió ser fiel a su suegra y adoptar el mismo Dios que ella había creído, Dios en el que Ruth ya tenía dudas, porque decía, mi existencia es amargada.
ella logró ser rey otra vez. Porque según la ley, Ruth pasó a ser como su hija. Y el esposo de Ruth pasó a ser como su otro hijo. Y Dios se restauró. Y aprendió una gran lección. Y es que Dios nunca abandona a sus hijos. Amén. La tercera, y es la que más ocurre, es el servicio en el ministerio. Es decir, ¿quién más que Pablo? Que fue quien se dedicó a expandir el reino de Dios. Fue el más perseguido. Fue el más encarcelado. Fue azotado. Estaba leyendo que en un momento de la vida era tanto lo que lo querían matar. Pero fue tanto el respaldo de Dios que Dios le dio una legión de soldados romanos completos de caballería. Aproximadamente, le pregunté a mi esposa, 120 o más de 120 soldados romanos que lo sacaron del lugar de peligro y lo enviaron a otro sitio. Yo realmente no lo había leído. Yo decía, Señor, ¿cómo tú haces? Si los soldados romanos no querían nada con el cristianismo. Si los romanos eran renuentes al evangelio. Pero aún así, una legión de soldados romanos decidió optar y proteger y custodiar a Pablo, sacarlo de la zona de peligro y llevarlo a un lugar seguro. Acá de cuenta el presidente de Estados Unidos que llega y eso tiene escolta, algo así, imagínense. Y el Señor lo hizo con Pablo. Pero eso no quiere decir que no fue perseguido. Eso no quiere decir que no sufrió hambre. Eso no quiere decir que no se sintió solo. Es más, cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, le dice, todos me han dejado solo. Inclusive el día que me tocó defenderme delante de todos, me dejaron solo. Pero el Señor fue bueno conmigo y me ayudó. Amén. El apóstol Pablo, aquel que hizo 3, 4 viajes misioneros, aquel que predicaba y convertía, aquel que oraba y la gente se sanaba. En el momento que le tocó defenderse, estaba solo. Entonces, sí fue perseguido. Y a veces en el ministerio no pasa eso. Aquellos los que servimos al Señor, cuando esas cosas pasen, déjame decirte que Dios está forjando su carácter en ti. No te quedes ahí. No te quedes como una baja más. Levántate, ve al médico por excelencia que sea Dios sanándote y levántate y sigue caminando porque vas a hacer camino de recta. Hasta un día, ve que el Señor es deseado de todas las naciones. El quinto es cuando el propio pecado es el que te hace quedar en el campo de batalla. A veces por la desobediencia. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. No, yo para allá no voy. Dios te dice, ve a la iglesia. No, yo para allá no voy. Aplica dinero. Pasa. Y entonces cuando empezamos a desobedecer, recuerden que la desobediencia es pecado. Y ese pecado es el que a veces te deja allí. Por eso vemos tantos jóvenes afuera que no llegan adelante, terminan siendo muertos y terminan siendo masacrados a causa del pecado. Porque el papá le dijo, no vayas. No, yo voy porque yo soy suficientemente hombre y me puedo defender solo. La amante le dijo, no vayas, hijo. No, mamá, yo voy, si eso no me va a pasar nada. Soy inmune. No es así. Nadie en este mundo es inmune. Pero si dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que seas de larga vida en esta tierra? Honra a tu papá y honra a tu mamá. Amén. No importa la condición de ellos. Porque la Biblia no dice, no, si son bien, honralos. No dice eso. Honralos y punto. Yo honré a mi papá siendo recién convertido. Y créanme, si me preguntan en ese momento, no lo merecía. Pero la misericordia de Dios fue tal que yo lo abracé, yo le pedí perdón
Y hoy en día mi papá conoció al Señor. Mi abuelo conoció al Señor. Mi tío conoció al Señor. Mi hermano, algunos conocen al Señor. Pero fue fácil, no fue fácil, no lo voy a decir que es fácil. Pero ahí es donde tú tienes que morir. Y abrazar a tu padre y perdonarlo. Porque dice la palabra del Señor, si tú no perdonas a los otros ofensas, entonces Dios no te va a perdonar a ti. Requisito. Si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Es lo importante del perdón. Y por eso tenemos que orar a nuestro Padre. Tenemos que vivir fuera, lejos del pecado. Ahora bien, durante esas tormentas debemos tener actitudes para poder afrontar el sufrimiento. Número 1, sin avergonzarnos. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para aquellos que creen, al judío primeramente, también al griego. Cuando estés en medio de tu tormenta, cuando estés en medio de tu combate, cuando sientas que estés herido, no te avergüences porque el Evangelio es poder de Dios para salvarlo de todo aquel que cree. También tenemos que tener gozo y perseverancia. Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Estamos hablando de que tenemos que desarrollar gozo y perseverancia. No conformarnos, sino renovarnos día a día. Y así vas a entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Número 3. Alguien que me acompañe y si puede leer 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Amén. Leemos la palabra de Dios. Dice así. 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Bríndale un fuerte aplauso. La tribulación por la que estás pasando es momentánea, pero va a tener repercusiones eternas en el corazón de Dios. Por eso tienes que amarte, hermano. Tú tienes que decir, Señor, quiero ser restaurado. Señor, no me quiero quedar en el campo de ahí. No quiero hacer una baja más. Quiero ser sanado, quiero seguir caminando. Porque esto no es para los que se cansan, es para los que perseveran. Y algún día te dará la corona del Señor, pues justo dice la palabra del Señor. Y ahora eso trae unos beneficios. Quisiera que alguien me ayudara buscando 1 de Pedro 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Mi hermana Emily. 1 de Pedro 1, 7. Mi hermana Yelisa. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Mi hermana Yoneli. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y Pastora Florci. Romanos 5, versículo 3 al 4. Vamos a orar. Amén. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. La tribulación por la que estás pasando
cuando sea puesta a fuego, va a producir fe. Amén. Va a producir fe, iglesia. Fe en tu vida. Fe en que el mismo Dios que está contigo te va a ayudar a salir de esa tormenta. El siguiente versículo, 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén. Yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Esta tribulación por la que estás pasando, para que Dios te consuele y te va a capacitar para que puedas consolar a otros. Amén. Porque no solamente eres tú, hay personas que vienen detrás de ti que también están heridos. Y cuando tú has estado en combate, ya has sido herido, ya has sido sanado, entonces tú puedes decir: ven, yo también pasé por ese momento, y déjame decirte que hay un momento en la vida y quiero orar por ti porque también tengo una solución para esa enfermedad. Sí, ya, por eso. Amén. Es eso lo que hace la prueba. El tercero, 2 Corintios. Amén. Ah, Yo la palabra del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos entre nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. aleluya. La prueba que estás pasando, lo único que va a hacer es generar en ti una mayor dependencia de Dios. Amén. La prueba por la que estás pasando, el momento difícil por el que estás pasando, la pelea con tu familia, la pelea con tus hijos, la pelea con tu hermano, toda esa tribulación que estás pasando, si se la llevas a Dios, lo único que va a generar es una mayor dependencia de Dios en tu vida. Es depender de mientras que Jesucristo te levanta. Siempre vas a poder ganar un puesto seguro. Siempre, porque es el hijo de Dios. Romanos 5, versículos 3 y 4. Pastor. Amén. En el nombre de Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Y no solo esto, sino que produce paciencia y la prueba esperanza. Y entonces empiezan a crecer tus virtudes. Amén. Virtudes que dependen de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces las pruebas y las tribulaciones no son malas. Nosotros las queremos ver siempre como malas, pero ellas son las que nos hacen crecer en el Señor. Amén. Son las que nos hacen estar en el campo de batalla y salir del campo de batalla y ayudar a otros. Porque así como nosotros caemos, caen muchas otras personas más. Y siempre en la vida nos hemos conseguido alguien que se intenta asesinar, alguien que intenta hacer algo. Y ayer le mostraba a mi esposo un video que el día que mi hija cumplió 15 años, fue el 27 de junio, si mal no me acuerdo. El día siguiente, el 29 de junio, nosotros vamos de la casa de la suegra a la casa de mi hijo. Y cuando vamos en el camino, vemos que hay una gran cola de carros. Y cuando por ahí pasamos, vimos que en una torre eléctrica había un joven allá arriba. En el momento yo dije: mi amor, dos cosas: o está deprimido o está drogado. Mi esposa, como toda cristiana, sigue: Señor Padre, en el nombre de Jesús, empezó a orar por él. Mientras estuvimos en el taxi y después seguimos nuestro camino. El joven estuvo como hasta las 3, 4 de la mañana que por fin pudieron bajar. Resulta que después investigando, había pasado el terremoto en Venezuela y él había perdido toda su familia en ese terremoto. Tiene 27 años y se subió allí porque quería lanzarse. Y ayer vi el video que mientras él pensaba en lanzarse, vino un ángel, pero fue una mujer de Dios, que se paró de abajo
Y lo único que le gritaba para empezar a decirle, Cristo te ama. Y le gritaba con todo como, Cristo te ama. Cristo tiene un propósito para tu vida. Cristo quiere sanarte. Este no es el fin. Dios tiene planes y propósitos para ti porque te ama. Y después de estar tanto tiempo clamando, tan en las redes sociales, el joven decidió bajarse. Entonces fíjense cómo a veces es necesario que pasemos por padecimiento. Es necesario que a veces pasemos por tribulación. Es necesario que a veces pasemos por la soledad. Es necesario que a veces pasemos por momentos más difíciles, porque es ahí donde Cristo se forma en nosotros, forma su carácter en nuestra vida. Y entonces podemos decirle a quienes están pasando, Cristo te ama, porque así como lo he hecho contigo, también lo puedo hacer contigo. Yo soy testigo de eso. A mí no hay nadie que me pueda decir que Dios no restaura la familia porque yo soy testigo de eso. A mí no hay nadie que me pueda decir que Dios no da la misión porque yo soy testigo que Cristo cambia el pensamiento y los pensamientos y el corazón aún de los hijos más rebeldes. Digo que no creen en Dios y después están diciendo, papá, mamá, que Dios te bendiga. Sigue siendo que no cree en Dios. Ahora menciona a Dios. Soy testigo de eso. Porque ha sido mi campo de batalla. Entonces, ¿cuál ha sido lo tuyo? ¿Cuál ha sido tu campo de batalla que tú puedes decir, yo soy testigo de lo que el poder de Cristo en mi vida? Soy testigo porque he estado en la batalla, he padecido la batalla, tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, tengo en mi vida las marcas por seguir a aquel que me amó primero. He sido vituperado, he sido echado fuera, pero Cristo es mi camino, Cristo es mi norte. A mí nadie me puede decir que el Señor no trata la baja autoestima, porque soy testigo que Cristo lo hace. Soy testigo que Cristo puede sanarte esa soledad interna que tiene, que te da miedo de estar solo, porque Cristo me sanó de eso. Ese fue mi primer campo de batalla minado. Y en medio de esa soledad, en medio de tanta lágrima, en medio de tanto dolor que Dios nunca me respondiera, Cristo me sanó. Entonces a mí nadie me puede decir que Cristo lo sana. Porque aún en tu soledad, Cristo me enseñó que puede hablar, que me puede sanar. Y hoy en día soy una persona totalmente sana porque Él sanó mi corazón. Pero no me quedé callado, tuve que decirle, Señor, me siento solo. Señor, y quiero que tú eres injusto porque me siento solo. Señor, ¿y por qué yo hoy tú no me dices nada? Hasta que un día me confrontó con, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso lo hace Cristo. Amén. Amén. Quisiera que para ir terminando alguien me busque Juan capítulo 6 versículos 54 y versículo 55. Mientras yo leí el texto original que leímos de 2 Timoteo, lo busqué en la Biblia que tiene mi hermana Emily, palabra de Dios para todos. Dice así: como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Dios no te dijo que lo vas a pasar por sufrimiento, sino compártelo. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte el sufrimiento. ¿Quién tiene el texto que le tengo? Amén. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Yo pasé un rato, y mucho tiempo, yo decía, ese versículo es como... Pero al final entendí que Jesucristo decía, yo soy el pan de vida. El que a mí bien nunca va a tener hambre. Yo soy el maná del desierto. Dice que Cristo era la peña de Oreb. Entonces Jesús estaba diciendo que para tú poder tener parte con Él en el cielo,
Ese versículo habla de intimidad, que debes de estar cerca con Él, que debes compartir con Él, que debes estar cerca del Señor. No habla de ser lejano, habla de estar cerca. Y a veces las principales batallas no se libran gritando. No se gana con una oración que tú quieras que salga del techo. Hay batallas que tienen que ganarlas en silencio, cerca de papá. Allí, donde nadie te ve, donde solamente estás tú y el Señor, donde no tienes otra opción que ser como Él delante de Dios. Entonces quitarte la careta y decir: Señor, esto es lo que soy, un usurpador, un pecador. Señor, esto es lo que soy, un adicto a la pornografía. Señor, esto es lo que soy, un borracho. Señor, esto es lo que soy, un adicto a la droga. Señor, esto es lo que soy, un hombre infiel. Señor, esto es lo que soy, un adolescente que no sé qué quiero. Porque a veces en el campo de batalla olvidamos que vamos a tener momentos difíciles, pero tenemos que ir al médico. Si intentan tapar esas heridas, intentan disfrazarlas, porque te da pena que te vean caer, te da pena mostrarte como eres, esa herida se va a contaminar y va a ser peor. Y Jesús mismo lo mostró cuando estaba en esta tierra. Muchas veces le decía a las personas, no le decía: sé sano, tu pecado está perdonado. Porque muchas veces la enfermedad que tú tienes es a causa de un pecado no confesado. Entonces, de nada sirve que vayas a un combate si no puedes tener un encuentro personal con el Señor. Porque siempre vas a estar en el campo de batalla. A Job le tocó, siendo un hombre justo, fue incitado. Satanás mismo lo llevó a la experiencia amarga por la que pasó. Y era inocente. Tú no vas a hacer una excepción, porque tú no eres amigo de Satanás. Tú eres enemigo. Él es tu enemigo principal, porque Él va a matarte, a robarte y a destruirte. Entonces, en el campo de batalla, a veces tenemos que poner el freno. A veces tenemos sí que ir a la cueva. Pero cuando estemos en la cueva, el mismo profeta le dijo: Señor, quítame la vida. Ya no quiero seguir. No ocultó lo que sentía. Le dijo exactamente a Dios lo que sentía: Señor, me quiero morir. ¿Y sabes algo? Dios no lo regaló. Dios no se lo echó en cara. Dios no lo juzgó porque se quería morir. El Señor le llevó, lo alimentó. Levántate y come, porque aunque estés deprimido, te reactivará tu camino. Y no solamente eso, le dijo: ahora quiero demostrarte que yo no solamente soy fuego de consumidor, sino que la presencia del Señor pasó a través de un silbido apacible. Y a veces, como hijos de Dios, creemos que lo único que Dios puede hacer es mover, que se mueva la iglesia. Tiene que moverse, porque si no, si se movió la presencia de Dios. A veces Dios te habla a través del silencio y cambia la vida. ¿Cuáles son las cicatrices que tienes hoy que vas a traer a la presencia de Dios? Porque tienes cicatrices, tenemos cicatrices. Necesitamos llegar al médico por excelencia. Señor, sáname. Y a lo mejor tú dirás: no, pero es que yo soy cristiano. También tienes cicatrices. Jóvenes, hay un momento donde su corazón tiene que ser cuidado, guardado por Dios. Y te lo digo por experiencia, porque nadie más yo que pasé por lo mismo.
que Dios cuida tu corazón. Amén. Y te voy a dar un testimonio para ti, porque lo siento de Dios. Yo crecí en un momento donde a mí nunca me cantaron ni siquiera un cumpleaños. Nunca. Mi primer cumpleaños me lo mató mi esposa. Ya yo tenía como 24, 25 años aproximadamente. Fue el primer cumpleaños que me cantaron. Pero mucho tiempo atrás, siendo cristiano, tenía amigos cristianos y ellos me decían un día de mi cumpleaños, me preguntó, ¿ya quién fue el cumpleaños? Y mi familia, nadie. Y en ese momento yo iba en un bus. El bus se desvió por una ruta que nunca se desvía. Agarró un callejón que nunca agarra. Cuando íbamos a mitad del callejón, había un carro parqueado. ¿Y saben qué decía? Feliz cumpleaños. Por eso te digo que no sé lo que Dios le habla a uno, que Dios le cuida a uno el corazón. Y Dios no es un mito, es una realidad. Amén. A veces hasta aquí no estás por casualidad. Dios te está diciendo que Él quiere cuidar tu corazón, que Él quiere sanarte y sacar ese dolor que puedas tener aquí. No eres de casualidad, no eres producto de una casualidad. Desde antes de que tu mamá naciera, ya Dios te había puesto nombre y te dijo que tú eres mío. Amado, y cierra tus ojos, vamos a orar.